Bien, a ver, déjenme ver cuántos estamos. Bien, muy buenas tardes, chicos, con todos. Buenas tardes. El día de hoy, bueno, vamos a trabajar unidos tanto el grupo virtual, ya, como el grupo semipresencial. Em, esta semana, asimismo, vamos a realizar simuladores. Ya tenemos planteado asimismo un simulador. Bueno, aunque no es en la plataforma de Mil Aulas, he creado yo aparte un cuestionario que lo vamos a tener que realizar en 30 minutos. Y es un cuestionario de 53 preguntas que vamos a tener lo que resolver, como menciono, en 30 minutos. Medio para irnos acoplando un poco más a la modalidad que ha establecido la CENESID para el examen. Como ustedes saben, son 170 preguntas en un tiempo de 60 minutos. Bien, a ver, entonces, bueno, voy a empezar compartiendo, ¿ya? Bueno, este es el cuestionario para que lo puedan visualizar, ¿ya? Como les mencioné, van a tener un tiempo de 30 minutos, ¿ya? Permítanme, voy a compartirles el link, ¿ya? Voy a compartirles el link, solo déjenme que se me cargue el link y se los comparto enseguida por el chat. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Chat para todos. Muy bien, en este momento acabo de enviar al chat, por favor, un link que les va a permitir entrar a este cuestionario, ¿ya? Este cuestionario, como les mencioné, incluso va a tener un temporizador en la parte superior en donde va a estar el límite de tiempo y que va a ir en cuenta regresiva a los 30 minutos, ¿sí? Va a ser desde el momento que ingresen, tienen 30 minutos para resolver. Así que, por favor, quisiera confirmar que hayan podido ingresar al link. Ya, muy bien, gracias Helen, gracias Michelle, gracias Dani, Alex, muchas gracias. Chicos, los demás, por favor. Bueno, ya muy bien. Chicos, para los que recién se van uniendo, entonces estaba mencionando que vamos a realizar en 30 minutos, vamos a realizar, bueno, a partir de ahora, ya vamos a enviar, voy a volver a enviar de repente para las personas que acaban de unirse, el link de un cuestionario, de un simulador que ha sido creado que tiene un tiempo de 30 minutos para 55 preguntas. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos a proceder a resolver esto de aquí. Y a las 6:35, ya a las 6:35, estaremos entonces, bueno, yo igualmente vamos a seguir conectados. Si es que tienen alguna duda con alguna pregunta que no se entienda, y van a realizar el cuestionario, por favor. ¿Ya? Y a partir de las 6:35, vamos a revisar los resultados y a partir de eso, realizar la retroalimentación. Sí, entonces alguien tal vez que no haya recibido el link, por favor, me lo puede hacer saber para volverlo a reenviar. Y los que ya pudieron ingresar, comiencen con el cuestionario.
Bien. Bien, chicos, entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Y vamos entonces a analizar con las respuestas. ¿Ya? A ver, déjame solo volver a cargar para que se actualicen las... Bien, chicos, a ver, tenemos 21 respuestas. Me imagino que los demás compañeros, bueno, que han ingresado, han de estar todavía resolviendo el cuestionario. Bueno, vamos entonces a ir viendo cómo nos han ido en las preguntas, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Veamos, de los 21, que la primera pregunta que teníamos era, un kilo de trigo cuesta $5, ¿cuánto importará en total la compra de 7 sacos de 52 kilos cada uno? ¿Ya? Bueno, vemos que tenemos de las 20, déjame ver, de las 18 de las 18 personas, ya que han respondido a esta pregunta, tenemos 12 aciertos. Entonces, bueno, podemos ver que en este caso, en esta pregunta, hemos tenido un buen porcentaje de estudiantes que han aceptado la respuesta. Vamos con la siguiente. Nos dice, determine el resultado de la siguiente operación. Un medio más un tercio. Ya, aquí solo tenemos 7 estudiantes y el resto tenemos 9 estudiantes que han cometido un error. Entonces, vamos a irles respondiendo, por favor. Vamos a irles realizando dicha retroalimentación ya en este momento. Ya, entonces lo que vamos a ir haciendo es... Vamos a ver. Bueno, tenemos entonces esta pregunta de aquí. Y vamos a ver. Muy bien, nos dice, determine el resultado de la siguiente operación, un medio más un tercio. Es muy importante recordar estos conceptos de las operaciones entre fracciones, ¿ya? En este caso, bueno, en el simulador que estaba puesto aquí no se puede ingresar la fracción tal como está, numerador y denominador, teníamos que utilizarlo en esta forma de escritura. Entonces, bueno, debíamos sumar un medio, el valor de un medio más un tercio. En este caso estamos trabajando con fracciones heterogéneas, es decir, fracciones que no poseen un mismo denominador. Cuando nosotros estamos sumando o restando fracciones que tienen distinto denominador, es importante encontrar el denominador común, que es el mínimo común múltiplo, ya es el mínimo común múltiplo de los dos denominadores que tenemos acá, de 2 y de 3. En este caso, 2 y 3 son números primos, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estos dos números equivale al producto de ambos. ¿Ya? Equivale a multiplicar 2 por 3, que es 6. Por lo tanto, el denominador común va a ser 6. A partir de esto, dividimos este denominador común para cada uno de los denominadores de las fracciones y dicho resultado lo multiplicamos por el numerador. 6 dividido para 2 es a 3. 3 más 1. Perdón, 3 por 1, 3. Sumamos este valor a 6 dividido para 3, que es a 2. 2 por 1, 2. Y realizamos la suma.
3 más 2, que es 5, sobre 6, 5 sextos, que sería la respuesta final, ¿ya? Entonces, ahora, si en la respuesta final nosotros podemos simplificar, procedemos a realizar dicha simplificación. Caso contrario, esta sería la fracción irreducible, la cual ya no puede ser simplificada más. Bien, entonces esto correspondería a este ejercicio de aquí. Vamos a revisar con el siguiente, ¿qué tal nos ha ido? Vamos a ver si ya se han incrementado. Bueno, si seguimos así mismo, vamos con la siguiente. Vamos, dice, en una comida hay 28 hombres y 32 mujeres. Si se escoge una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el escogido? A ver, tenemos por acá, dice. Ya, muy bien. Ya vamos a revisar entonces esa pregunta, Valentina. Muchas gracias. Ya, vamos entonces ya a revisar. Tal vez puede ser que tal vez por ahí se haya ido tal vez algún dígito extra y tal vez haya afectado la respuesta. Veamos, nos dice, en una comida hay 28 hombres y 32 mujeres. Si se escoge una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el escogido sea hombre? Bueno, aquí podemos ver que hay 12 compañeros que han tenido las respuestas correctas, mientras tanto que cuando, a ver, 6, 8 compañeros, bueno, han cometido algunos errores. Vamos entonces también a sí mismo, ya vamos también a sí mismo a revisar, ¿ya? Entonces vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a revisar a sí mismo, ¿ya? Tenemos esto de aquí. Y revisemos. Nos mencionan que en una comida hay 28 hombres y 32 mujeres. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el escogido sea hombre? Estamos en frente de probabilidades. Recordemos que las probabilidades o la probabilidad de que un evento suceda es igual al cociente entre los casos que tengo a favor dividido para el total de casos que disponemos. Entonces, en este caso nos mencionan que determinemos la probabilidad de que el escogido sea hombre. Entonces, ¿cuántos hombres hay en el grupo que me pueden favorecer? Hay 28, ¿no es cierto? 28 de las personas son hombres. Entonces, si yo escojo de los 28 uno al azar, yo podría estar, si fuera un sorteo, ganando, etcétera. Entonces, casos a mi favor tengo 28, porque son 28 hombres. De total de casos, es decir, de cuántos elementos en total, sería la suma de los hombres y de las mujeres. 28 más 32, que es un valor de 60. Tenemos entonces una probabilidad de 28 sobre 60. Si nosotros simplificamos este valor, podríamos sacar la cuarta, que es 7, y la cuarta, que es 15. Ahora, tenemos 7 quinceavos. Nosotros podríamos expresar este valor como notación decimal, es decir, dividir 7 para 15, ¿ya? Que nos da un valor de 0,4666 y bueno, van 66666. Entonces, a partir de eso, esto está expresado en notación decimal. Y ustedes notarán que, bueno, en la respuesta estaba expresada como porcentaje. ¿Cómo nosotros transformamos una expresión decimal a porcentaje? A dicho valor nosotros le multiplicamos por 100. Por 100. Entonces, si nosotros multiplicamos a este valor por 100, vamos a obtener un porcentaje del 46,66%. Entonces, el porcentaje o la probabilidad de que de todo ese grupo de personas, al escoger uno, sea hombre, ha sido una probabilidad del 46,66%. ¿Ya? Entonces, ¿qué corresponde? Perdón. Bien, entonces, ¿qué correspondía a esta respuesta de aquí? 46,66%. Vamos con la siguiente pregunta. Veamos. En la siguiente nos dice, los envases de agua que abastecen a una ciudad tienen una capacidad total de 400 kilómetros cúbicos. Debido a la sequía, se encuentran, en la sequía se encuentran al 27% de su capacidad. ¿Cuántos kilómetros cúbicos de agua contienen en esta época?
Bueno, vemos entonces que la mayoría ha acertado, un 57,1% ha acertado en esa respuesta y el resto, bueno, ha cometido algunos errores. Tenemos 5, 7, 9 compañeros. También tenemos una cantidad alta, así que también vamos a realizar su retroalimentación. Para que estos ejercicios entonces, ya, estos ejercicios queden claros. Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces, tenemos la situación. En este caso estamos hablando de la capacidad que tienen, bueno, estos reservorios de agua. Nos menciona que la capacidad total son 400 kilómetros cúbicos y en la sequía se reduce su capacidad al 27%. ¿Cuántos kilómetros cúbicos de agua tienen en esa época? Es decir, nos están preguntando qué volumen, qué cantidad de agua representa estos 27, el 27%. Podríamos trabajar como una regla de 3. Sabiendo que los 400 kilómetros cúbicos representan el 100%, ya los 400 representan el 100%, nos preguntan a qué equivale el 27%. Es decir, el 27%, ¿qué valor tendrá? ¿Ya? ¿Qué valor tendrá? Muy bien. Entonces, tenemos, siempre que trabajamos nosotros en porcentajes, la regla de 3 es una regla de 3 directa. Multiplicamos en diagonal y dividimos en horizontal. X es igual a 27 por 100 sobre 40. Perdón, 27 por 400 sobre 100. Ahora, podemos simplificar la décima, nuevamente la décima y la décima. Y nos queda el producto de 27 por 4. 7 por 4, que es 28. Llevamos 2. 2 por 4, 8. Y 2, 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos kilómetros cúbicos de agua contenido en esta época? Han sido 108 kilómetros cúbicos. ¿Qué tenemos la respuesta? 108 kilómetros cúbicos. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos, determine el siguiente término de la sucesión. 6, 22, 54, 118, 246. Aquí vemos, bueno, que tenemos un 50-50. 50% han aceptado en la respuesta y un 50% no la ha realizado. Vamos a actualizar nuevamente la página para ver si es que ya se nos han unido más respuestas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver si están cargando las respuestas para ir bien. De las 26 personas que ya han respondido. Bueno, a ver, nos encontrábamos aquí. Sí, tenemos un 50-50 en este caso, en esta pregunta de aquí. Dice, determine el siguiente término de la sucesión. Muy bien. En las sucesiones, recuerden, es muy importante a veces analizar porque tenemos sucesiones en donde para encontrar su siguiente término estamos sumando un valor constante o multiplicando o incluso las series pueden irse alternando. En este caso, bueno, tenemos pocos términos para poder considerar una serie alternada. Comencemos analizando como si fuera una suma. De 6 para llegar a 22, hemos tenido que sumar 16. ¿Ya? 22 menos 6 que nos da 16. Entonces, de 6 a 22 hemos tenido que sumar 16. De 22 a 54 hemos tenido que sumar 32. Entonces, en todos estamos sumando, ¿cierto? Primero sumamos 16, luego sumamos 32. Si vemos de 54 para 118, he tenido que sumar 64. Y de 118 para 246, he tenido que sumar 128. Ya, he tenido que sumar 128. Vamos a escribir bien esta parte de aquí, porque este más está confundido. Bueno, entonces tenemos más 128. Y a partir de eso de aquí debemos determinar el siguiente término. Si nosotros analizamos, el valor que vamos sumando siempre es el doble del anterior.
Se ha formado, podríamos decir, de cierta manera como una segunda serie para encontrar el término buscado. Entonces, comenzamos. 16, 32, 64, 128. Siempre estamos sumando el doble. El doble de 128 sería 256. Entonces, 246 más 256, vamos a ver, 6 más 6 es 12. Llevamos 1, 4 y 5, 9 y 1, 10. Llevamos 1, 1 y 2, 3, 3 y 2, 5. Por lo tanto, el último término de la sucesión ha sido 502. ¿Ya? El último término ha sido 502. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Veamos. En la siguiente pregunta, dice, determine el perímetro de los siguientes polígonos. Ya nos está mencionando que determinemos el perímetro. Vemos que aquí solo 8 personas han acertado la respuesta correcta y los demás se distribuyen en el resto de opciones. Bueno, entonces vamos a analizar a esos polígonos. Recuerden, chicos, que el perímetro hace referencia, ya el perímetro hace referencia a la suma de todo el contorno de la figura, ¿ya? Hace referencia a la suma del contorno de toda la figura. Entonces, vamos a ver. Muy bien, tenemos aquí nuestras figuras. El perímetro. Y también muy importante las unidades, porque puede ser que tal vez hayan sumado bien, pero las unidades no estén colocadas correctamente. El primer polígono que tenemos aquí es un polígono irregular y sus medidas están dadas en centímetros. Y el segundo polígono está dado sus medidas en metros. Como nos preguntan el perímetro, debemos sumar la medida de cada uno de sus lados. Entonces, comencemos aquí. El lado AB tiene 3 centímetros. Entonces tenemos 3 centímetros. El lado BC tiene 2,5. Sería 2,5. El tercer lado tiene 2 centímetros. El cuarto lado tiene 5 centímetros, que eso sería acá arriba. El quinto lado tiene 4 centímetros. Y el último lado tiene 2 centímetros. Todo esto estamos sumando. Si nosotros recordamos la suma de decimales, bueno, aquí nosotros podemos decir completamos a todos colocando la coma y los términos que nos faltan completar los añadimos con un 0. Entonces, si sumamos esto de aquí, 0 más 5, 5. Y 5 más 0 va a seguir siendo 5. La coma sigue en su misma posición. 3 más 2 es 5. 5 más 2 es 7. 7 y 5, 12. 12 y 4, 16. Y 2, 18. Tenemos 18,5. Pero, ¿qué estamos sumando? Estamos sumando centímetros. Por lo tanto, la respuesta del perímetro también va a ser en centímetros. No podemos sumar centímetros y expresarlos en metros. Si sumamos centímetros, la respuesta también es en centímetros. Y de segundo polígono tenemos, las medidas tenemos de 5,80. Tenemos que sería este lado de acá. Tenemos de 6,90. 6,90. El mouse que tenemos. A ver, tenemos 6,90. Tenemos 9,40. Ya tenemos 9,40. Y tenemos 13,75. 13,75. Bien, entonces, si nosotros sumamos 0 más 5, 5. 8 más 9 es 17. 17 más 4 es 21. 21 más 7 es 28. Escribimos el 8, llevamos 2. 2 más 5, 7. 7 más 6 es 13. 13 más 9 es 22. 22 más 3. 22 más 3 es 25. Llevamos 2, 2 y 1, 3. Ahora, muy importante, asimismo, bajar la coma en la misma posición que se encontraba. Entonces, tenemos 35,85. Pero en este caso estamos hablando de metros. Entonces, tenemos metros. Metros se suman con metros, centímetros con centímetros.
Siempre que se operen unidades, siempre deben operarse entre las mismas magnitudes, si estamos sumando o restando. Entonces tenemos 13,5, perdón, 18,5 centímetros y 35,85 metros. En las respuestas de aquí tenemos, veamos, tenemos 18,1 y 35,4 descartado. La segunda opción también descartada. Podríamos haber visto en qué, en la opción 3 y en la opción 4. Pero asimismo, era muy importante fijarse en las unidades. A pesar de que los valores numéricos eran los correctos, para el polígono que estaba en centímetros, la respuesta estaba dada en metros, y para la que era en metros, la respuesta estaba dada en centímetros. Sus unidades, a pesar de que el valor numérico era el correcto, sus unidades estaban intercambiadas. Por lo tanto, entonces había otra respuesta con los mismos valores y las unidades colocadas en los valores numéricos que corresponden. ¿Ya? Entonces, también muy importante fijarse con las unidades que estamos trabajando, por favor. Bien, vamos a ver. Siguiente. Veamos, en la siguiente dice, Yulisa va al supermercado a comprar 10 manzanas por $5, sin embargo, le hacen un descuento del 10%. ¿Cuánto tendrá que pagar por el descuento? Vemos que tenemos 18 personas que han aceptado, así que, bueno, no vamos a realizar la retroalimentación de esta pregunta, pues tenemos varios aciertos. Y al final, si es que nos queda un poco de tiempo, la revisaremos. Es más para ir analizando las preguntas en las que más hemos tenido dificultades. Veamos. Las temperaturas de una semana fueron 22 grados, 18, 24, 23, 20, 25 y 22 grados. ¿Cuál es la mediana? Veamos, tenemos 15 personas que han aceptado y tenemos 8 personas que no. Recordemos un poco este concepto estadístico de la mediana. Es decir, el valor que se encuentra en la mitad cuando nosotros organizamos los datos de forma ordenada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos datos, como en este caso de aquí, nos piden encontrar la mediana, lo importante primero para identificar la mediana es ordenar a estos datos. ¿Ya? Ordenarlos desde el menor al mayor. ¿Ya? Entonces, si nosotros ordenamos del menor al mayor, sería la temperatura más baja ha sido 18. Entonces, este es el primer valor, 18. Seguido a eso tenemos un valor de 20. Después tenemos 22 que se repite 2 veces, entonces escribimos 2 veces al 22. Es decir, tomamos todos los datos y los ordenamos de menor a mayor. 22, después tenemos 23. Tenemos después 24 y un 25. Y he ordenado entonces los datos de menor a mayor. Ahora, la mediana corresponde al valor central, al valor que se encuentra en medio una vez que los datos están organizados de menor a mayor. ¿Y cómo podemos ir encontrando eso? Bueno, una manera de encontrarlo de forma rápida es ir tachando extremos. Tacho uno al inicio, tacho otro valor al final. Tacho un segundo valor, tacho un segundo valor al final. Y así continuamos. Tacho un tercer valor, tacho un tercer valor. ¿Y quién se queda en el medio? El 22 en este caso. Por lo tanto, la mediana ha sido el valor de 22. El valor que se encuentra en el centro de estos de aquí. ¿Ya? La mediana. Ahora, ¿qué ocurriría si en un caso, ya? ¿Qué ocurriría si es que en un caso en el centro nos quedaran 2 valores? Entonces, si nos quedara en el centro 2 valores, para encontrar la mediana debemos sumar esos 2 valores y dividirlo para 2. Y obtendríamos el valor de la mediana. ¿Ya? En el caso de que en el centro, cuando vamos tachando números, si es que en el centro nos quedamos con 2 valores y si tachamos los 2, ya no nos queda ninguno en el centro, entonces lo que procedemos a hacer es sumar esos 2 valores y dividirlos para 2. ¿Ya? Bien, tenemos entonces lo de la mediana. Vamos con un siguiente ejercicio. Veamos. Tenemos acá, a ver, hasta aquí alguna pregunta tal vez que quieran realizar. ¿Alguna pregunta, tal vez algo que no haya quedado muy claro para poderlo repetir? Caso contrario, continuamos. Bien, parece. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna participación? Por favor, adelante. Bien, parece que no. Vamos con lo siguiente. Nos dice, un terreno tiene 203 dm2, es decir, decámetros cuadrados de superficie.
Exprese esta medida en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, tenemos aquí una preguntita, nos dice... Ya, bueno, Valentina nos está preguntando con esto de la mediana. Por ejemplo, veamos. Vamos a hacerlo algo así. Muy bien, vamos a explicarlo, bueno, antes de pasar, lo importante es que quedemos claros en esto. Bueno, supongamos, ya, supongamos que teníamos estos datos, ¿no es cierto? Teníamos 18, 20, 22, 22, 23 y digamos aquí 24, 25 y añadimos de un dato más. Supongamos que ahora teníamos todos estos datos de aquí. Y nos dicen asimismo determine la mediana. ¿Qué es lo que procedemos? Bueno, ya los hemos ordenado de menor a mayor. Y empezamos a tachar. Uno del inicio, uno del final. Siguiente número, siguiente número. Continuamos de la misma manera. Uno, uno. ¿Y qué es lo que ocurre aquí entonces? Si nosotros nos fijamos en el centro, ya no se quedó un único número, sino que nos quedamos con dos números. 22 y 23. Si yo tacho el 22 y tacho el 23, ya no me va a quedar ningún valor central. Entonces, cuando ocurre este caso, como les estaba explicando, si es que en el centro me quedan dos números, lo que procedo a hacer, la mediana, ya para encontrar su mediana, vamos a ponerle así, la mediana equivale a sumar estos dos valores, ya, 22 más 23, sumar estos dos valores y dividir para 2. Ya, sumo estos dos valores y divido para 2. 22 más 23 es 45. 45 dividido para 2 es igual a 22,5. Entonces, el valor de la mediana ha sido 22,5. En este caso, ¿por qué? Porque en el centro no nos quedamos con un único valor, sino nos quedamos con dos valores. ¿Ya? Entonces, esto es lo que deberíamos nosotros realizar si nos piden la mediana y al momento de que vamos tachando los valores, en el centro nos quedarían dos valores y no nos queda uno como en el ejercicio que habíamos planteado. ¿Sí? Entonces, por favor, quisiera saber si quedó entonces aclarada la duda. Por favor. Entonces, ¿quedamos claros con la duda, Valentina? Ya, muy bien, listo. Lo importante es entonces que vayamos quedando claros. Bueno, teníamos el siguiente que nos mencionaba que expresemos esa medida en otra unidad. Vamos así mismo a colocarlo aquí. Vamos a borrar esto y vean, nos dice, un terreno tiene 203 decámetros cuadrados de superficie. Exprese esta medida en metros cuadrados. Estamos hablando de transformación de unidades. Como bien sabemos, las unidades, bueno, tenemos unidades de longitud, unidades de masa, unidades de tiempo, etc. Entonces, tenemos, aquí estamos hablando de decámetros cuadrados, es decir, estamos hablando en superficies. Por lo tanto, la unidad fundamental de las superficies son los metros cuadrados y tiene sus múltiplos y sus submúltiplos. Los múltiplos tenemos, bueno, tenemos el decámetro cuadrado, tenemos el hectómetro cuadrado, y tenemos el kilómetro cuadrado. Y bueno, tenemos más múltiplos, pero estos son los que más se han utilizado. Y los submúltiplos, asimismo, tenemos los que son más pequeños, muy similar como en la longitud. Tenemos decímetros cuadrados, tenemos centímetros cuadrados y tenemos milímetros cuadrados. Muy bien. Como sabemos, el metro es la unidad fundamental y a partir de aquí nosotros podríamos transformar a múltiplos o a submúltiplos un mismo valor. En este caso nos dice que debemos pasar de decámetros cuadrados de superficie a metros cuadrados. Entonces, nos encontramos aquí y debemos pasarle a metros cuadrados, es decir, a esta posición. El proceso para pasar, en este caso, de decámetros cuadrados a metros cuadrados, es muy similar que cuando hacíamos la transformación de unidades de longitud. Si ustedes recordarán, cuando íbamos de una unidad o de un múltiplo mayor a uno menor, ¿ya? Nosotros debíamos multiplicar, ¿no es cierto? Y si íbamos de un múltiplo menor a uno más grande,
nosotros debíamos dividir. El mismo procedimiento se utiliza aquí, con una pequeña diferencia a comparación de lo que era en la longitud. Si nosotros pasábamos de una unidad mayor, de un múltiplo más grande a uno más pequeño, cada posición iba incrementando un 0 en el factor de 10 que íbamos multiplicando. Es decir, si pasábamos de kilómetros a hectómetros, teníamos que multiplicar solo por 10. Si queríamos pasar de kilómetros a decámetros, teníamos que multiplicar por 10 por 100. Y así se iban incrementando los ceros. Cuando hablamos de superficie, ya no es de ir incrementando un 0 por posición. En la superficie debemos ir incrementando 2 ceros por posición. ¿Ya? Entonces, los 203 decámetros cuadrados, ¿ya? Si los queremos expresar en metros cuadrados, es igual a multiplicar el valor que nosotros tenemos, como estamos yendo de un múltiplo más grande a uno más pequeño, entonces multiplicamos. A 203 vamos a multiplicar. Recuerden, siempre por un 1. Y ahora sí empezamos a colocar los ceros. Recuerden, como estamos de superficie, debemos, cada posición que va avanzando significan 2 ceros. De decámetros cuadrados a metros cuadrados es una sola posición. Por lo tanto, a este 1 solo debemos agregarle 2 ceros. Realizamos este producto. Bueno, si realizamos esto de aquí sería 203 y agregamos esos 2 ceros de acá. Por lo tanto, los 203 decámetros cuadrados han sido equivalentes a 20.300 metros cuadrados. ¿Ya? Recuerden, 203 por 100 equivale. Recuerden, siempre que nosotros multiplicamos por un número que sea 10, que sea 100, que sea 1000, etcétera, es igual al mismo valor numérico y agregamos la misma cantidad de ceros que tenía el factor con el que estábamos multiplicando. Si era 100, tiene 2 ceros, agregamos 2 ceros. Si fuera 1000, agregamos 3 ceros. Y así sucesivamente. Entonces la respuesta era 20.300 metros cuadrados. Eso en unidades de superficie. En unidades de volumen, de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que por cada posición ya no agregamos ni 1 ni 2, sino en volumen debemos agregar 3 ceros. Me parece que sí había un ejercicio por ahí, entonces ya lo vamos a ir revisando. Bien, entonces esto con respecto a este ejercicio de aquí de superficie, transformación de unidades. Veamos, en el siguiente tenemos, complete la serie, vemos que no hemos tenido dificultad, pues tenemos 22 aciertos. Completar la serie es solo un análisis rápido. Si podemos ver, está dividiéndose 48 para 6 a 8, 35 para 5 a 7. Entonces, lo que está ocurriendo es que el siguiente valor corresponde a la división. Aquí comenzamos con 6, luego comenzamos con 5. A continuación, al 24 le toca dividirse para 4. 24 para 4, que es 6, que corresponde a la respuesta correcta. Vamos con lo siguiente. Veamos. El siguiente nos dice, ordene los números de mayor a menor. Y el cuarto número es, a ver, perdón, aquí parece que se ha marcado mal la respuesta. Vamos a analizar. Parece que se ha ido mal por ahí la respuesta. Vamos a analizar. Parece que se ha seleccionado mal en el formulario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nos dice, ordene los números del mayor al menor, el más grande, ¿no es cierto? Entonces, del más grande al más pequeño. Veamos. 31 es el más grande. Entonces, este se colocaría primero. Seguido a este viene el 24. ¿Ya? Después continúa el 18. Seguido a él viene el 13 y finalmente el 7. Los hemos ordenado de mayor a menor. Y nos preguntan el cuarto número. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál ha sido el cuarto número? Ya, ¿cuál ha sido el cuarto número correspondiente después de que hemos ordenado de mayor a menor? Ha sido el 13. Ahora, me parece que ahí ingresando en el formulario se ha marcado mal. Sí, la mayoría ha marcado 13, que es la respuesta correcta. Perdón, aquí se ha marcado mal la respuesta. ¿Ya? Entonces tenemos 13 personas que han ordenado correctamente. Muy importante tomar esto en cuenta. No nos está diciendo de menor a mayor, sino de mayor a menor. ¿Ya? Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice,
Al adquirir un vehículo cuyo precio es de $8,800, se hace un descuento del 7,5%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? Tenemos 18 personas que han acertado y tenemos 8 personas que no han acertado. Realicemos asimismo un recuento rápido, una retroalimentación rápida de este ejercicio. ¿Ya? Entonces, nos menciona que al adquirir este vehículo, el precio ha sido de 8,800, pero les han hecho un descuento del 5%. ¿Cuánto se debe pagar por el vehículo? Una regla de 3 podríamos utilizar para esto de aquí. ¿Ya? $8,800 equivalen al 100%. Ahora, ¿qué porcentaje vamos a querer encontrar? Como se le está haciendo un descuento del 7,5% y nos preguntan cuánto hay que pagar por el vehículo, significa que al hacer el descuento del 7,5%, ya no estaríamos cancelando el 100%, sino estaríamos cancelando el 92,5%. ¿Ya? Porque este descuento, como es el descuento, ya no nos cobran, es decir, nos rebajan un 7,5%. Por lo tanto, ya no pagaríamos por el 100% del auto, sino pagaríamos solo por el 92,5%. Si nosotros entonces realizamos este producto de aquí, nos quedaría X es igual a 92,5 multiplicado por 8,800 y esto de aquí dividido para 100. La décima, la décima y décima. Nos quedan 95,2, perdón, 92,5 por 88, que nos da un valor de 8,140. 8,140. Entonces, el valor a pagar del vehículo ha sido de 8,140. Ahora, en este caso, ¿por qué utilicé el 92,5% y no el 7,5%? Si yo hubiera encontrado el valor del 7,5%, bueno, encontraba ese valor y después hubiera tenido que hacer una operación extra de los 8,800, restarle el valor equivalente del 7,5 e iba a obtener la respuesta que nosotros obtuvimos aquí al final. Pero yo trabajé directamente con el porcentaje que ya representa el valor que hay que pagar después de que ya se le ha hecho el descuento. ¿Ya? Y con eso nos hemos ahorrado un paso. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a este ejercicio de aquí? Caso contrario, continuamos, por favor. Vamos con el siguiente. Veamos, aquí tenemos. De los animales que tenía Elías en su granja, un sexto son cerdos. Si se decide vender la tercera parte de sus cerdos, ¿qué fracción total de animales representan los cerdos que vende Elías? Veamos, aquí vemos que tenemos algunos, a ver, tenemos aquí algunos errores. Tenemos solo 10 personas que han aceptado. Vamos a analizar entonces asimismo este ejercicio de aquí. Veamos, nos dice. Dice, de los animales que tenía Elías en su granja, un sexto son cerdos. ¿Ya? Entonces nos dice que, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Un sexto son cerdos, ¿no es cierto? Entonces se tiene un sexto de cerdos. No sabemos cuántos animales en total tenía, pero la fracción que representa la cantidad de cerdos es un sexto. Y de esta cantidad que tiene este señor de cerdos, nos dice que de esa cantidad que tiene, decide vender la tercera parte de ellos. Es decir, de esto de aquí, vende la tercera parte. Entonces, vende, entonces, ¿qué está vendiendo el señor? Está vendiendo, al decir la tercera parte, está diciendo que vende el 1/3 ¿de qué? 1/3 de los cerdos que tenía. ¿Y cuántos cerdos tenía? Tenía un sexto de cerdos. Entonces está vendiendo el 1/3 del 1/6 de cerdos. Tenía un sexto de cerdos y de ese 1/6 el señor está vendiendo 1/3 de los cerdos. Y nos preguntan, ¿qué fracción total de animales representan los cerdos que vende Elías? Nos está preguntando
¿Qué fracción representan? Los cerdos vendidos. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos trabajando en fracciones, esta palabrita D se transforma en una operación que es la multiplicación. Entonces, desde 1/3 de 1/6 de los cerdos equivale a la multiplicación de 1/3 por 1/6. Multiplicación de fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. 1 multiplicado por 1 es 1, 3 multiplicado por 6 es 18. Por lo tanto, la fracción que representa los animales, bueno, que representan los cerdos que ha vendido Elías son un 18 avos, que es la fracción buscada. ¿Ya? Entonces, en este caso, muy importante analizar que tenía 1/6 y desde 1/6 vende 1/3, es decir, el 1/3 de los 1/6. Por lo tanto, esta palabrita D, recuerden, se transforma en ¿qué? En un producto, obteniendo un 18 avos, que representan los cerdos que ha vendido Elías. ¿Ya? Entonces, chicos, con este ejercicio de aquí, ¿alguna pregunta? Tal vez algún punto que hayamos tenido alguna confusión. Pueden realizarlo en este momento. ¿No? Bien, chicos. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, tenemos en el siguiente, veamos. En el siguiente, en un depósito que contiene los 5/6 de su capacidad, se extraen los 2/3 del contenido actual. ¿Cuánto queda aún en el depósito? Tenemos 18 personas que han acertado y el resto se ha distribuido en el resto de las respuestas. Bueno, entonces, en este caso de aquí, ¿qué es lo que nos toca hacer? A los 5/6 ya de un depósito se le han extraído los 2/3 del contenido actual. Es decir, 5/6 debemos restarle los 2/3. ¿Ya? Entonces, si restamos los 2/3, ¿cuánto nos queda? Sería resta de fracciones. A la capacidad que tenía, restamos lo que se le ha extraído, obteniendo la cantidad restante del depósito, que es 1/6. ¿Ya? Entonces, así mismo, tenemos una alta frecuencia de respuestas correctas, no vamos a realizar su retroalimentación. Conceptos de geometría. Si el diámetro de un círculo mide 10 metros, ¿cuánto mide su radio? Ahora, recuerden, el diámetro de un círculo. Ya recuerden algo muy importante, concepto de geometría. El círculo tiene un elemento que siempre nosotros, bueno, lo sabemos identificar. Sale del centro y va a algún punto de la circunferencia. Del centro a algún punto de la del círculo es el radio. Pero también tenemos una línea, ¿ya? Que va desde un extremo del círculo a otro extremo del círculo pasando por el centro. A ese valor se le conoce como diámetro, recordarán. Entonces a esto se lo conoce como diámetro. Pero entre el diámetro y el radio hay una relación, ¿ya? Recuerden, el diámetro siempre es igual al doble del radio. Es decir, es 2 veces el radio. Y si de aquí nosotros despejamos el radio, sabemos que el radio es igual al diámetro dividido para 2. Es decir, el valor del diámetro es la mitad del diámetro. Entonces, a partir de este concepto de geometría, se da respuesta a la pregunta planteada. Nos están dando el diámetro del círculo que mide 10 metros. Su radio mide, por lo tanto, la mitad de 10, 5. 5 metros que tiene de radio este círculo. Vamos a ver, lo siguiente nos dice. En el siguiente gráfico aparece un número de libros y discos prestados del año pasado. Ya entonces, era esta pregunta de acá. Ya nos menciona esto de aquí. Nos dice, en el siguiente gráfico aparece el número de libros y discos prestados en el año pasado. Indique si las afirmaciones respecto a la tabla son verdaderas o son falsas. Nos preguntan si es que estas afirmaciones son verdaderas o son falsas. Entonces, nosotros empezamos a analizar. Vamos a hacer un cel grande. Bueno, entonces, estas barritas de aquí nos están indicando la frecuencia con la que se han prestado. Es decir, cuántas personas en enero han pedido los discos o han pedido los libros. Nos dicen, los que son de color oscuro son los libros y los que son de color más claro son los discos.
Bueno, y aquí nos preguntan las afirmaciones. Enero fue el mes en el que se prestaron más libros. Primera afirmación. Entonces, vamos a analizar los libros. Los libros en enero, veamos. En enero los libros se han prestado 250 libros. Veamos a ver si es que en el resto de meses hay algún valor que tal vez supere a los 250. En febrero están menos, en marzo igualmente, en abril, en mayo, junio, julio, agosto, va decayendo la cantidad de libros prestados. En septiembre nuevamente vuelve a incrementarse, pero no alcanza los 250. En octubre y noviembre asimismo ha bajado un poco y en diciembre ha aumentado, pero no llega a los 250 de enero. Por lo tanto, entonces, esta primera opción era verdadera. ¿Ya? En enero ha sido el mes que se han prestado más libros. ¿Ya? Entonces, en enero han sido los que se han prestado más libros. Siguiente. Nos dice, agosto fue el mes en el que se prestaron menos discos. Los discos son las barritas con colores más claros. Veamos. Agosto. Aquí está agosto. En agosto más o menos se han prestado 125. Estamos aquí por la mitad. Pero vamos a ver si es que hay algún otro mes en donde haya menos discos. Veamos, en noviembre solo se han prestado 50. A comparación de agosto, agosto no es el valor más bajo. Por lo tanto, entonces esta afirmación de aquí es falsa. Y por último, en abril se prestaron los mismos libros que discos. Vamos a abril. En abril vemos que tanto la barra oscura que representa los libros y la barra clara que representa los discos tienen un mismo valor de 150. Por lo tanto, esta última afirmación es verdadera. Opción de respuesta, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero. Siguiente, nos dice, complete la siguiente serie. 9, 54, 18, 45, 27X. Si nosotros en este caso analizamos entre 9 y 54, luego 18, 45, no se está formando una serie lógica que podríamos decir que para obtener el siguiente término hemos sumado o hemos restado o multiplicado por algún valor. Bueno, pero si nosotros analizamos saltándonos términos, ¿ya? Si nosotros analizamos saltándonos términos, veamos. 9, 18, 27. A cada uno de los valores, si vamos saltando una posición, estamos sumando 9. 9, 18, 18 y 27. Y el siguiente valor iría después de la X. Por lo tanto, entonces, esa primera serie alternada no nos sirve. Vamos con la siguiente. Tenemos 54, 45. Entre 54 y 45, lo que ha ocurrido es restarle 9. Por lo tanto, el siguiente término que correspondería a la X equivale a restar al 45, le restamos 9. 45 menos 9, que nos da un valor de 36. Muy bien, veamos con lo siguiente. Nos dice, en la gran final han participado 10 jugadores de cada equipo. Como hacía, bueno, aquí se ingresa mal, es mucho calor. Cada jugador ha bebido 3 botellas de medio litro de agua. El consumo total de agua durante la final ha sido de, nos están preguntando, el consumo total de agua. Y nos dan ahí una equivalencia. Entonces vamos a analizar este ejercicio de aquí. Veamos. ¿Qué es lo que nos dice? En la gran final han participado 10 jugadores de cada equipo. ¿Ya? Entonces tenemos el equipo 1. Ya tenemos el equipo 1 y el equipo 2. Nos dice que en cada uno han habido 10 jugadores. Entonces el equipo 1 tuvo 10 jugadores y el 2 también 10 jugadores. Como hacía mucho calor, cada jugador ha bebido 3 botellas de medio litro de agua. El consumo total de agua durante la final ha sido. Muy bien, veamos. Como nos dice que cada jugador ha consumido 3 botellas de medio litro de agua, entonces, en el equipo 1, y en el equipo 1, podríamos decir cuántos litros de agua, por ejemplo, se han consumido. Sería de multiplicar. ¿Qué es lo que multiplicamos? Bueno, multiplicamos, primerito comenzamos así. 3 botellas de medio litro de agua. Un solo jugador, ¿cuántos litros de agua habrá consumido? Como cada jugador consume 3 botellas de medio litro, entonces un jugador consume 1,5 litros de agua. Es decir, un solo jugador. Pero, como no es un solo jugador, sino son 10, este valor de 1,5 lo multiplicamos por 10. Al multiplicar 1,5 por 10 nos da un valor de 15.
Por lo tanto, solo en el equipo 1, sus 10 jugadores han consumido 15 litros. Y en el equipo número 2, como también son 10 personas, entonces la cantidad de agua consumida también va a ser la misma, ¿no es cierto? 1,5 multiplicado por 10, que nos da los 15 litros. Como nos están preguntando el total de agua, sería la suma del agua consumida por el equipo 1 y el equipo 2, que sería 30 litros. Bueno, entonces, de los 30 litros que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Ninguna de esas opciones era la respuesta, ¿no es cierto? No habían 30 litros. Pero posiblemente entonces tal vez podríamos nosotros encontrar esa respuesta expresada en otras unidades. Veamos, ahí nos daban también una equivalencia. 1 metro cúbico equivalen a 1000 litros. Veamos, a 1000 litros. Entonces podríamos tal vez estos litros transformarles a metros cúbicos. Puede ser que así esté la respuesta. Bueno, entonces, sabemos que 1 metro cúbico son 1000 litros. ¿Ya? Son 1000 litros. Entonces, 30 litros, ¿a qué equivale? Sería 30 multiplicado por 1 para 1000. Entonces, 30 por 1, que es 30, entonces nos quedaría 30 sobre 1000. Ahora, simplificamos la décima. Nos queda 3 sobre 100. Que esto, expresado en forma decimal, es 0,03. Entonces, tendríamos que esos 30 litros equivalen a 0,03 metros cúbicos de agua. Entonces, me salió medio feo. Metros cúbicos de agua. Pero tampoco había esa respuesta de 0,03 metros cúbicos de agua. Veamos, había la respuesta, ¿qué respuestas nos daban? Nos daban decímetros cúbicos. Entonces vamos a ver si le transformamos esto a decímetros cúbicos. Asimismo, recuerden, metro cúbico, unidad fundamental. Decímetro cúbico, es decir, es un submúltiplo. Decímetro cúbico. Y de ahí viene centímetro cúbico y milímetro cúbico. Ahora, entonces estamos yendo a pasar de metro cúbico a decímetro cúbico. Entonces, para transformar, estamos yendo de qué? De una unidad, de un múltiplo mayor a uno más pequeño. Por lo tanto, debemos multiplicar el valor 0,03. Vamos a pasarle a decímetros cúbicos. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 1. ¿Y cuántos ceros debemos agregar? Bueno, ustedes recordarán, en longitud es un solo cero. En superficie agregamos 2 ceros por posición. En volumen, nosotros debemos agregar 3 ceros por cada posición que avanza. Por lo tanto, como está avanzando una sola posición, sería de multiplicar por 1000. Es decir, ese 1 agregarle 3 ceros. Procedemos a multiplicar 0,03 por 1000, que es igual a 30. Entonces tenemos 30 decímetros cúbicos. Por lo tanto, ¿qué consumo total de agua ha habido en el partido? Bueno, en la final de 30 decímetros cúbicos, que corresponde a la respuesta seleccionada y presentada en el cuestionario. No ha estado directamente dado en litros. ¿Qué tuvimos que hacer? Transformar ese valor a metros cúbicos, y de ahí ha sido de realizar incluso un paso extra. 30 decímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, aquí, ojo, les está preguntando el consumo total de agua en la final. No nos dice el consumo total de un equipo. El consumo total de los dos equipos. 30 decímetros cúbicos. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, por favor? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no es así, continuamos. Veamos. En el siguiente nos dice, en la siguiente figura, ¿qué parte de la circunferencia representa el arco BC? Veamos, también vemos que hemos tenido algunos fallos en esa pregunta. Vamos a asimismo entonces a revisar. Bueno, tenemos aquí, nos dice qué parte representa ese arco BC. Veamos. Como todos sabemos, la circunferencia, ¿cuántos grados tiene?
toda la circunferencia tiene 360 grados, ¿ya? Y la mitad de la circunferencia tiene 180. Es decir, desde ya, toda esta parte de aquí, todo este ángulo de aquí es 180. ¿Ya? 180 grados. Ahora, muy bien. Aquí nos están dando una pequeña medición. Nos dice, bueno, que le han trazado un pequeño pedacito, una línea aquí a la circunferencia y nos dicen que este ángulo de aquí a acá es 160, ¿ya? Nos dicen que este ángulo de aquí a acá es 160 grados. Por lo tanto, este pequeño ángulo tiene un valor de ¿cuánto? De 20 grados, ¿ya? ¿Por qué tiene un valor de 20 grados? Recuerden, todo este ángulo de aquí es 180. Si desde la línea hasta la parte derecha de acá son 160, para completar y llegar a los 180, ¿cuánto le falta? Le falta 20. Bueno, entonces, tenemos, vamos a borrar entonces nuevamente, entonces ya hemos entendido esa parte. Entonces tenemos aquí que esto de aquí es 20, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos de estos angulitos, cuántas de estas fracciones o porciones pueden formarse solo en esta mitad de arriba? Si es de 20. 20, entonces aquí se va a formar otro de 20, otro de 20, otro de 20. En total, los 180 grados, ¿ya? Los 180 grados se dividen, ¿ya? Como estamos sacando secciones de 20 grados, es igual a 9 secciones, 9 secciones de 20 grados. De 20 grados. ¿Ya? Lo que han hecho aquí es ¿qué cosa? Tomar una pequeña porción de 20 grados. Como toda la mitad de la circunferencia tiene 180, ¿cuántos pedacitos de 20 grados me va a salir? Me van a salir 9. ¿Por qué? 180 para 9 es a 20. Entonces, perdón, 180 para 20 es 9. Entonces, aquí yo voy a obtener 9 secciones. Por lo tanto, entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y bueno, no están tan iguales, pero 8, 9. Se han dividido en 9 secciones, ya todas iguales. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en la parte de abajo, en la parte inferior de la circunferencia? También se puede dividir en ¿qué? En 9 secciones de 20 grados. Entonces acá también vamos a tener 9 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, en sí, toda la circunferencia, ¿en cuántos pedazos se ha dividido? Acá 9 y acá 9, se han dividido, toda la circunferencia se ha dividido en 18 partes. ¿Ya? Se ha dividido en 18 partes. ¿Y cuántas partes está representando el arco BC? Es decir, ¿cuántas partes representa eso de aquí? Representa una de las 18 partes. Por lo tanto, la fracción que representa el arco BC, que corresponde a este pedacito de aquí, ha sido de, la fracción que representa es 1/18avos. ¿Ya? Que corresponde entonces a la respuesta marcada aquí, 1/18avos. ¿Qué parte de la circunferencia representa el arco BC? Pudimos ver como son 20 grados, estamos dividiendo en trozos de 20 grados. 20 grados, 20 grados, 20 grados. En la primera mitad salen 9 pedazos y en la segunda también 9 pedazos. Por lo tanto, toda la circunferencia se ha dividido en 18 pedazos y de los 18 pedazos hemos tomado un pedazo. Entonces, 1/18avos. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Pueden realizarlo en este momento. Si no, continuamos con el siguiente. ¿Ya? Bien, parece que no. Continuemos. Nos dice, en una población de 7,000 habitantes, el 80% tiene más de 18 años. ¿Cuál es el número de personas mayores de esa edad? Vemos que tenemos una gran cantidad de ciertos, 5,600 personas. Debemos encontrar el 80% de los 7,000. Vamos a ver con la siguiente. Nos dice, para la exposición, el Principito, los alumnos han buscado en sus casas ediciones y ejemplares antiguos y se han encontrado 20 ejemplares que se detallan a continuación. ¿Cuál es la moda? Entonces, asimismo, revisemos este ejercicio
para recordar este concepto de estadística, de la moda. Recuerden, la moda es el dato, ya es el dato que más frecuencia presenta, es decir, el que han escogido o el que hay en mayor cantidad. Por eso es algo muy similar que se le hace cuando dice, estás a la moda, es decir, estás a la tendencia, a lo que todos usan, a lo que la mayoría usa. Entonces, un concepto algo similar podríamos relacionarle aquí en la estadística, ¿ya? La moda podríamos decir que es el dato que más se repite o el que más elementos presenta. En este caso, edición comercial solo 6, edición rústica 7, edición de bolsillo 5, edición de lujo 2. ¿Cuál es el que presenta mayor número de ejemplares en este caso? 7, que es la edición rústica. Por lo tanto, entonces, ¿cuál ha sido la moda? La edición rústica. ¿Ya? Entonces, para tener claro estos conceptos de estadística. La moda, dato que más frecuencia tiene, o el dato que más se presenta, o el dato que más se repite. Mediana, ordenamos los datos, y de ahí el valor que se encuentra en el centro. Entonces, también es importante diferenciar estos dos conceptos. Vamos con lo siguiente. En el siguiente nos dice, en un cajón hay el triple de listones rojos respecto a los azules, los cuales son la mitad de los verdes. Si hay 40 listones azules, ¿cuántos listones hay en total? Veamos entonces así mismo. Hemos tenido pocas respuestas. Tenemos solo 12 aciertos y tenemos 10 personas que no han acertado. Importante entonces también revisar este ejercicio. Un poco más por el texto, por la forma en la que está escrito, a veces puede generar un poco de confusión. Entonces, lo importante es ir leyendo detenidamente para ir indicando, porque hay un dato que nos va a ayudar a desarrollar el resto. Nos dice, en un cajón hay el triple de listones rojos respecto a los verdes. Es decir, el total de listones rojos es igual al triple de los azules, es decir, 3 veces los azules. Y nos dicen que los cuales son la mitad de los listones verdes. Es decir, los azules, ya los azules son la mitad de los verdes. Es decir, es la cantidad de verdes dividido para 2. Y nos dicen que hay 40 listones azules. Ya nos dan una equivalencia. Los listones azules son 40. Si los listones azules son 40, entonces, en esta segunda ecuación ya pueden encontrar los verdes. ¿Por qué? Veamos. Verdes, si nosotros despejamos verdes, es igual a 2 veces los azules, ¿no es cierto? 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Como hay 40 azules, por lo tanto, 2 veces 40 sería 80. Hay 80 verdes. Y finalmente, los rojos son 3 veces el azul. Es decir, son el triple de los azules. ¿Ya? Son el triple de los azules. Por lo tanto, entonces, los rojos es igual al triple de los azules. 3 por 40, 120. Como nos dicen el total de listones, debemos sumar 120 más 80 más 40. 120 más 80 es 200 más 40, 240. Por lo tanto, entonces, el total de listones ha sido de 240 listones. ¿Ya? 240 listones. Ya muy importante entonces ir identificando lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo el total de listones, no solo tal vez la cantidad de listones que hay solo de un solo color. En este caso, todos los listones que hay. Siguiente. Veamos, nos dice, el presupuesto del ayuntamiento dedicado a los libros es de 2.700.000 euros. Señale cómo expresaría esta cantidad en forma de potencia de base 10. Vemos que solo 11 personas han acertado y tenemos 4 y 5, 9 y 3, 12. 12 opciones se equivocan. Entonces vemos que aquí tenemos más errores que aciertos. Entonces, asimismo, vamos a revisar esta situación. Al preguntar que expresemos en potencia de base 10, nos está diciendo que lo expresemos en notación científica. Ya la forma de la potencia de base 10 es la notación científica. Si ustedes recordarán ese tema, si lo vimos en un inicio cuando se estaba trabajando para el EAES, ya la notación científica. ¿Qué era la notación científica? Nos ayudaba a escribir un número sumamente grande en un número más pequeño. Entonces, teníamos, y esa expresión se iba a multiplicar por una potencia de base 10. Lo primero es escribir el número que es el número grande, podríamos decir, que ocupa, el que tiene varias cifras. Nos dice 2.700.000 euros. 2.700.000
700,000. 700,000. Nos falta agregar los 3 ceros. Entonces, este es el número. 2.700.000. Ahora nos dicen que lo expresemos en forma de potencia de base 10, es decir, en notación científica. Bueno, entonces en la notación científica, ¿cómo nosotros expresamos este valor? Recuerden, cuando nosotros expresamos un número sumamente grande en notación científica, el exponente de la base 10 es un número positivo. Primer paso para transformarlo en notación científica. Escribimos solo los números que son distintos de 0, que en este caso solo sería el 27. Y colocamos una coma. ¿En dónde colocamos en una coma? Justo después del primer dígito. Que tenemos aquí. El primer dígito es el 2, entonces la coma vamos a colocarle justo después. Es decir, aquí. 2,7. ¿Ya? Y esto vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 10. Pero 10 elevado a qué exponente. Entonces, ahora sí va entonces a depender. ¿De dónde nosotros hemos colocado la coma que le hemos colocado ahí justo después del 2? Vamos a contar cuántos puestos hay después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a contar los puestos hasta llegar al final. Hay 6 puestos. Por lo tanto, el exponente va a ser 6. El número 2.700.000 euros en notación científica o en forma de potencia de base 10 ha sido 2,7 por 10 a la 6. Ahora, el exponente en este caso es positivo, recordarán por qué. Porque este número de aquí es grande, es decir, es mayor que 0. ¿Cuándo utilizamos exponente negativo? Cuando el número es muy pequeño, es decir, menor a 0. 0,00001, una infinidad de ceros y al final un 2, por ejemplo. Entonces, cuando escribimos números sumamente pequeños, el exponente de la base 10 es negativo. Pero si estamos hablando de números grandes, el exponente de la potencia es positivo. Por lo tanto, entonces, la respuesta ha sido 2,7 por 10 a la 6, expresado en potencia de base 10. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Caso contrario, continuamos. ¿Alguna pregunta? Me parece que no hay ninguna. ¿Pueden realizarla por el chat, por favor? Si no, continuamos. Bien, parece que no. Nos dice, 3 amigos tenían $300 y lo repartieron de la siguiente manera. A Fernando le tocaron 55, a Alejandro el triple de Fernando y nos dice cuánto le toca a Daniel. Bueno, entonces, a los $300 le restamos lo que le ha tocado a Fernando. Y también restamos el triple de Fernando, es decir, 3 veces 55, que sería 165. Sería 300 menos 55 y menos 165 nos va a dar el total que le toca a Daniel, que son los $80. ¿Ya? Una aplicación rápida de una resta. Lo importante tener en cuenta cuando hablamos del doble, del triple, del cuádruple o de la mitad. Vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta vemos que sí hemos tenido algunos pequeños errores. Vamos a analizar. Nos dice, unos microbios al reproducirse duplican su número cada minuto. Y hay en un vaso microbios hasta la cuarta parte a los 10 minutos. Ya, entonces vamos a analizar esto. Nos dice, los microbios al reproducirse duplican su número. ¿Ya? A cada minuto. Si hay un vaso con microbios hasta la cuarta parte a los 10 minutos. Entonces nosotros tenemos, ya tenemos aquí el vaso, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, hasta aquí están los microbios de acuerdo al dato que nos dan, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, entonces, hasta aquí, esto es en 10 minutos, ¿no es cierto? Está en la cuarta parte. Muy bien. Ahora, nos dicen algo muy importante, nos están preguntando en qué minuto se llenará todo el vaso, y el otro dato nos dice que siempre se duplican su número cada minuto. Entonces, en 10 minutos estaba la cuarta parte. Si aumentamos un minuto, en 11 minutos, nos dice que duplican la cantidad. Si estaba la cuarta parte, ha pasado un minuto, duplican la cantidad, es decir, hay otro un cuarto. Por lo tanto, entonces, al minuto 11,
¿qué cantidad del vaso ya tenemos? Tenemos ya la mitad del vaso ya está lleno. Y estamos en el minuto 11. En el minuto 10 estaba la cuarta parte. En el minuto 11 ya está la mitad. Ahora, ¿qué pasa si transcurre otro minuto más? Si transcurre otro minuto, la cantidad de bacterias o de microbios que había se duplica. Como ya estaba la mitad, nuevamente en un minuto vuelve a aparecer la misma cantidad, es decir, otra mitad. Si ya estaba la mitad y vuelve a llenarse y se llena la otra mitad, prácticamente el vaso ya está lleno. A los 12 minutos, el vaso ya se ha llenado, considerando la ley que nos dice que estos microbios se duplican su número cada minuto. En un inicio había la cuarta parte. En un minuto duplicaron, es decir, producieron otra cuarta parte. Y en el segundo minuto, esa mitad produció otra mitad más de microbios, generando que el vaso ya se llene. Por lo tanto, el minuto en el que se ha llenado el vaso son los 12 minutos. Son los 12 minutos que corresponden a la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Entonces, muy importante estos ejercicios, tomar en cuenta la lógica que se está planteando. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esta situación? No. A ver, tenemos por acá un chat, nos dice. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a repetir esta parte de los microbios. Por ahí nos dice que se les ha ido la señal. Como mencionaba, en este caso nos están diciendo que los microbios pueden reproducir su número cada minuto. Y nos dicen que inicialmente, a los 10 minutos, ya está llena solo la cuarta parte del vaso, ¿no es cierto? Es decir, hay la cuarta parte del vaso llena de microbios. Y como se duplican su número cada minuto, entonces, en transcurrido un minuto, es decir, a los 11 minutos, ¿qué es lo que ocurre? Esta cuarta parte ha duplicado su número, es decir, se han reproducido y ha habido otra cuarta parte. Si sumamos estas dos cuartas partes, ¿qué porcentaje del vaso está llenado? La mitad. Se ha llenado la mitad del vaso, solo en los 11 minutos. Transcurre otro minuto más, a los 12 minutos. Como se duplican, es decir, vuelve a aparecer una misma cantidad de microbios a la que ya teníamos inicialmente. Es decir, nuevamente otra mitad del vaso. Y ya se ha llenado el vaso. Entonces, a los 12 minutos se ha llenado el vaso. ¿Ya? Comenzamos con la cuarta parte, transcurrió un minuto, se duplicaron, entonces ahora ya no son la cuarta parte, son la mitad del vaso. Y en el siguiente minuto, como estamos la mitad, el doble de la mitad ya sería otra mitad más, que sería que se llenó el vaso. Por lo tanto, a los 12 minutos se ha llenado el vaso de los microbios. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Algún dato que tal vez no haya quedado claro? ¿Algún punto en la lógica de ejercicio que no se haya entendido para repetirlo? Caso contrario, continuamos. Bien, parece que no. Vamos a ver con el siguiente. Tenemos aquí. Si Ana compró 3 botellas de agua de 2, 1/4 litros para servir en vasos de 1/6 de litro, hay el número de vasos que llenará. ¿Y cuántos litros de agua le quedará? Aquí un trabajito con fracciones mixtas. Algo que debemos recordar, muy importante las fracciones mixtas, porque han aparecido, por lo que se ve, también van a haber ejercicios con fracciones mixtas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, si Ana compró 3 botellas de agua de 2 enteros, 1/4, incluso en la parte inferior les da la explicación, dice. El número 2, 1/4 representa una fracción mixta y se lee 2 enteros y 1/4. Entonces, Ana ha comprado 3 botellas de agua de 2 enteros, 1/4. Entonces, por ejemplo, así pongamos. Una botella dice que cada botella tiene 2 enteros, 1/4. 2 enteros, 1/4. ¿Cómo expresamos nosotros esta fracción mixta en solo una fracción normal, solo con numerador y denominador? Recuerden, multiplicamos la parte entera por el denominador y sumamos el numerador. 2 por 4, 8. Más 1, 9. 9 y el denominador sigue siendo el mismo, 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los 2 enteros, 1/4 equivalen en fracción normal a 9/4. Ahora nos dice, Ana ha comprado 3 botellas de agua, ¿ya? De 2 enteros, 1/4 de litro, para servir en vasos de 1/6 de litro.
hallar el número de vasos que llenará y cuántos litros de agua le quedará. Bueno, entonces, aquí nosotros podríamos analizar lo siguiente. Una sola botella tiene 9 cuartos de litro. Como son 3 botellas, ¿cuánta cantidad de agua tendrá? Bueno, como son 3 botellas, entonces debemos multiplicar 3. Entonces el número de litros de agua que va a tener esta señora es 3 por 9 cuartos. Dividido para 1, que va a seguir siendo el mismo valor. 3 por 9 sobre, a ver, sería 3 por 9 sobre 4 y eso de aquí. 3 por 9, 27, ¿no es cierto? 27 cuartos. Entonces, esta señora dispone de 27 cuartos, ya 27 cuartos de agua. Ahora nos dice, hallar el número de vasos que llenará y cuántos litros de agua le quedará. La señora dispone de 27 cuartos de litro. Ahora, un vaso, ya, un vaso de agua nos dice que tiene 1/6 de litro. Entonces, un vaso de agua tiene 1/6 de litro. Si un vaso tiene 1/6 de litro, ¿en cuántos vasos cabrán los 27 cuartos de agua? Litros de agua. 27 cuartos de litro. ¿Cuántos vasos ocupará? Regla de 3 así mismo. ¿Qué sería? 27 cuartos por 1, que sigue siendo 27 cuartos. Y esto dividido para 1/6. 27 cuartos por 1, 27 cuartos para 1/6. División de fracciones. ¿Cómo realizamos la división de fracciones? Multiplicamos de forma cruzada. El producto que va de numerador con denominador va en el numerador de la respuesta y el denominador por numerador en el denominador. Bueno, 27 por 6. 7 por 6 es 42, llevamos 4. 2 por 6, 12 y 4, 16. ¿Ya? 4 por 1, 4. Simplificamos, ¿qué nos queda? La mitad, que sería 81, la mitad de 4, que es 2. Nos queda 81 medios, pero en las opciones no había 81 medios. Nos dice 40 y sobra un entero y medio litro, 40 y sobra medio litro, 20 y sobra medio litro y 40 y sobra 1/3 de litro. Lo importante aquí es expresar esta fracción en forma de una fracción mixta. ¿Cómo realizamos eso? Dividimos 81 para 2. 8 para 2 a 4, nos queda 0. 1. 1 para 2 no me alcanza. 0 al cociente. ¿Y con qué nos quedamos? 40 enteros y 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que se han logrado llenar 40 vasos y está sobrando medio litro de agua, que corresponde a la respuesta de 40 y sobra medio litro. Se han llenado con esa cantidad de agua, se han llenado 40 vasos y ha sobrado medio litro de agua. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio, por favor? ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. Bien, parece que no. Pues continuamos. Siguiente pregunta. Nos dice, calcular el área de la región sombreada. Ya, a ver, vamos a salir de este de acá primero. Calcular el área de la región sombreada. Y esta de acá era la región sombreada. Déjame ver, aquí está. Chicos, algo muy importante que en lo general a veces cuando nos piden encontrar áreas de regiones sombreadas, algo muy importante es lo siguiente. Tal vez esta figura que posiblemente puede resultar un poco difícil a primera vista, se convierte muy sencilla si nosotros movemos partes de esta figura. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 sectores blancos.
Y tenemos el resto que es un sector gris, que es la región sombreada que nos pide. Ahora, si nosotros nos fijamos, la figura que está de color blanco es un cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, entonces, aquí nosotros, ¿qué tendríamos? Tenemos así, tenemos esto de aquí. Lo mismo tenemos aquí. Aquí. Y acá. Veamos. Solo estas partecitas que están fuera del cuadrado. Una semicircunferencia, semicircunferencia, semicircunferencia y semicircunferencia. Y dentro del cuadrado, estas regiones de color blanco, que son semicircunferencia, semicircunferencia, igualmente estos dos de acá. Y si ustedes pueden fijarse, ¿qué es lo que ocurre? Tienen el mismo valor o ocupan el mismo espacio que estas regiones de color blanco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes cogieran este pedazo de aquí y lo mueven para acá, se ha completado este lado, es decir, ese cachito, podríamos decir, este pequeño pedazo que estaba acá afuera, se ha rellenado y ya le ha dejado sombreado completamente esta parte de aquí. Lo mismo ocurre con esta parte de aquí. Si nosotros la movemos a esta posición, se rellena, ya no hay nada acá afuera y toda esta región que estaba en blanco se ha rellenado. Lo mismo ocurre con esto de acá, con este de otro pedazo. Se rellena en esta parte de color blanco. Y finalmente, lo mismo ocurre en este último elemento. Por lo tanto, entonces, toda esta región sombra equivale a qué? Si nosotros solo hemos cogido estos pedacitos y los hemos vuelto a reubicar, equivale a qué? Al área de todo el cuadrado. El área de todo el cuadrado. Por lo tanto, el área de todo el cuadrado es lado al cuadrado, multiplicar lado por lado. 3 por 3, que es igual a ver, permítanme. Ahora, antes de eso, no es 3 por 3. Nos dicen que 3 es solo este pedacito de aquí. ¿Qué longitud tiene todo el lado del cuadrado? Es esto y esto de acá. Es decir, 3 y 3, 6. Entonces, todo el cuadrado tiene 6 centímetros de lado. Por lo tanto, el área de la región sombreada, que equivale al área del cuadrado, equivale a multiplicar 6 por 6, que es 36. Por lo tanto, el área de la región sombreada ha sido 36. ¿Sí? ¿Alguien quería realizar alguna pregunta, por favor? Adelante. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez con este ejercicio, por favor? Caso contrario, continuamos. Veamos, ¿qué nos dice? Dice, se ha lanzado un dado 2 veces, obteniéndose en ambas oportunidades un 4. ¿Cuál es la probabilidad de que en un tercer lanzamiento se obtenga nuevamente un 4? Ya nos dice que, bueno, ya se han obtenido ambas veces se ha obtenido un 4. Por lo tanto, eso no nos interesaría mucho para el análisis. Lo importante es esta última situación. Probabilidad de obtener nuevamente un 4. Probabilidad, casos a favor, casos en contra. Casos a favor, ¿cuántos números 4 hay en el dato? Uno solo. Un caso a mi favor. ¿De cuántos posibles casos? De los 6 posibles resultados. Probabilidad de que nuevamente obtenga un 4, un sexto. Respuesta correcta. Nada más de realizar de análisis. Un sexto. ¿Sí? Vamos a ver. Siguiente pregunta. Aquí veamos. Tenemos aquí un pequeño. Aquí también tenemos, entonces hemos tenido dificultades. Vamos a ver. Tenemos aquí y se nos va a acabar el tiempo. Bueno, de aquí me parece que el viernes sí vamos a tener otra reunión más, entonces ahí tal vez podríamos analizar el resto de ejercicios. Bueno, estábamos en ese de aquí. Vamos a terminar con ese de aquí. Nos pregunta, ¿qué porcentaje de 820 es 69? Aquí algo muy importante, identificar qué cantidad representa el 100% y qué nos están pidiendo. Nos dice, ¿qué porcentaje, perdón, a ver, nos dice, qué porcentaje de 820 es 69? El 820 nos dice, ¿qué porcentaje de 820 es 69? Es decir, los 820 son el 100%. Y nos preguntan qué porcentaje representan los $69.
o bueno, el valor de 69. 69, ¿qué porcentaje representa? Realizamos la multiplicación. 69, entonces X es igual a 69 multiplicado por 100 sobre 820. La décima, ¿qué nos queda? Mitad 5, mitad 41. 69 por 5. 5 por 9 es 45. Llevamos 4. 6 por 5, 34. 34. 345 sobre 41. Ahora, esta respuesta no estaba en el simulador, que estaba 8,41. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar esta división. 345 para 41. Tomo dos cifras, no me alcanzan, tomo la tercera. Volvemos a un 8. 8. 8 por 1, 8. 8 por 4, 32. 8 de 5 menos 8 no me alcanza, sería 15 menos 8, que es 7. Devolvemos 1, que sería 3. 4 menos 3, 1. 3 y 3, 0. Me queda 17. Agrego un 0, pero como ya no me alcanzaba, paso la coma. 170 para 41, podría ser a 4. 4 por 1, que es 4. 4 por 4, que es 16. 0 menos 4 no me alcanza, sería 10 menos 4, que sería 6. Devolvemos 1, que se hace 7. 7 de 7, 0 y 0. Agrego nuevamente un 0. 60 para 41, a 1. 1 por 41, que es 41. 10 menos 1 es 9. Devolvemos acá, que sería 5. 6 menos 5, 1. Tenemos un valor de 8,41%. Equivale a la respuesta correcta. 8,41. ¿Ya? Encontrar el porcentaje. Importante identificar qué valor representa el 100% y qué valor es el que nos están pidiendo. Que si nos está pidiendo porcentaje o el valor al que equivale dicho porcentaje. ¿Ya? Bien, chicos. A ver, había una compañera, creo que era Valentina, que nos preguntaba sobre algo de la transformación, esta de aquí. ¿Ya? Vamos, chicos, por favor, terminemos con esta de aquí. Muy importante para solventar la duda de la compañera. ¿Ya? Y con eso terminamos. Ya solo con eso terminamos. Vamos a ver. Bueno, nos dice, transformar en metros cuadrados la siguiente medida. 3,24 kilómetros cuadrados. Misma situación de transformación de unidades. Recuerde, unidad fundamental, metros cuadrados. Siguiente, a ver, siguiente seguía los decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados y kilómetros cuadrados. Bueno, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos aquí, ¿ya? ¿Y a dónde queremos pasar? A metros cuadrados. Es decir, debemos llegar acá, a metros cuadrados. Vamos a ver. Estamos yendo de una múltiplo mayor a uno menor. Por lo tanto, debemos multiplicar. ¿Ya? Entonces, los 3,24 kilómetros cuadrados es igual a multiplicar así mismo los 3,24 por 1. Y ahora sí vamos a ver cuántos ceros debemos añadir. Recuerden, cuando transformamos superficies y vamos de un múltiplo más grande a uno más pequeño, por cada posición se agregan dos ceros. A hectómetros cuadrados sería 2. A decámetros cuadrados otros 2, serían 4. Y de decámetros a metros cuadrados otros 2, serían 6 ceros. Entonces a este 1 le agregamos 6 ceros. 3, 4, 5, 6. 3,24 por 1.000.000. Multiplicamos esto de aquí. ¿Cuánto nos sería? Veamos. Sería 324 y 4 ceros más. 3, 4. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber aquí?
Cuando nosotros multiplicamos a un número decimal, ya un número decimal por un número que contiene ceros después, por un múltiplo de 10, 100, 1000, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos el mismo número, 324, y la coma va a irse moviendo hacia la derecha, un puesto por cada cero. Bueno, en este caso, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La coma debe moverse 6 ceros. Vamos a ver. De 3 pasa, se mueve un puesto, se mueve 2 puestos. Y de aquí ya no hay más números para que pueda irse moviendo. Entonces, apenas se han movido 2 puestos, es decir, ha consumido 2 ceros. Ha consumido 2 ceros. ¿Cuántos les falta por recorrer? 4 ceros. Como la coma ya no tiene más números para recorrer sus puestos, el número de puestos restantes se los reemplaza y se escribe el número de ceros, por de acuerdo al número de puestos restantes. ¿Cuántos puestos más? 4. Entonces, ¿cuántos ceros debo escribir? 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y hemos transformado. Entonces, los 3,24 kilómetros cuadrados en metros cuadrados equivalen a 3.240.000 metros cuadrados. Ya, 3.240.000 metros cuadrados. ¿Qué tenemos aquí? 3.240.000 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, por acá anteriormente, bueno, Valentina nos tenía una pregunta. Déjenme ver dónde estaba acá. Por acá está. Ya. Entonces, Valentina, por favor, que quería saber entonces si quedamos claros en este caso, por qué no era solo con 3 ceros, sino con los 4 ceros, ¿sí? Ya, muy bien, listo. Bien, chicos, entonces vamos a terminar el día de hoy, hasta aquí, ¿sí? Vamos a terminar. Si ustedes gustan, el cuestionario va a seguir abierto si quieren realizar un segundo intento para revisar así los ejercicios, algunos que no les salieron, etcétera, pueden volverlo a realizar. Ya la plataforma igualmente va a seguir abierta. Van a poderlo seguir realizando y terminaríamos por el día de hoy hasta aquí. Ya el día viernes, asimismo, ya les han de mandar indicaciones de la administración del centro. Me parece que han de realizar otro simulador y también hemos de, si nos alcanza el tiempo, hemos de terminar de revisar estos ejercicios de aquí. ¿Ya? Entonces, por el día de hoy hasta aquí vamos a avanzar y hemos terminado la clase.